El artículo 44 de la Ley Infonavit y su manipulación en el tiempo por el presidencialismo mexicano. La estrategia de la degradación es para hacer aceptar una medida inaceptable. Es suficiente aplicarla progresivamente, en degradado, a través del tiempo, de forma que el afectado no se dé cuenta, por estar distraído en otras cosas y por fomentar la ignorancia en las reformas a las leyes. En el caso del Infonavit mexicano, la élite económica extranjera del banco JP Morgan, que impone la política económica al Infonavit, ha cambiado el artículo 44 de la Ley Infonavit usando el nefasto sistema presidencialista mexicano, hasta establecer el cobro de intereses sobre intereses legalmente en la Ley Infonavit mexicana. Con la reforma de este artículo, y en combinación con las cláusulas, plazo del crédito, aplicación de pagos y actualización del saldo, de las condiciones de contratación que impone el Consejo de Administración del Infonavit, y que deforman aún más el artículo 44 de la ley, al grado de lograr que el crédito Infonavit sea impagable, pues con todas estas reformas han logrado los presidentes mexicanos ocultar a través del tiempo la realidad de que el trabajador acreditado está pagando intereses sobre interés de su deuda Infonavit, cosa prohibida. En México, Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción primera del artículo 42 devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción la Asamblea General podrá fijar plazos menores. Los financiamientos señalados en la fracción segunda del artículo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General y a un plazo máximo de 18 meses. El interés anual. Luis Echeverría Álvarez establece devengarán un interés del 4% anual. Carlos Salinas de Gortari lo establece a tasa no será menor del 4% anual. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa lo establece a no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos, el plazo máximo del crédito. Luis Echeverría Álvarez establece el plazo máximo del crédito de 18 meses. Miguel de la Madrid H. lo establece a ni mayor de 20 años. Carlos Salinas de Gortari lo establece a plazo no mayor de 30 años. Carlos Salinas de Gortari inventa los créditos en vez de salarios mínimos. El saldo de los créditos otorgados a se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no elimina los créditos en vez de salarios mínimos, solo especifica que el trabajador debe solicitar su crédito en pesos. El instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos en pesos o veces en salarios mínimos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.
Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972. Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción primera del artículo 42 devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción primera, la Asamblea General podrá fijar plazos menores. Los financiamientos señalados en la fracción segunda del artículo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General y a un plazo máximo de 18 meses. 13 de enero de 1986, decreto por el que se reforman y adicionan las leyes Federal del Trabajo y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Miguel de la Madrid Hurtado. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción primera del artículo 42 devengarán 4% anual sobre saldos insolutos y se otorgarán a un plazo no menor de 10 años, ni mayor de 20 años. 24 de febrero de 1992. Decreto que reforma, adiciona y deroga a diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción primera del artículo 42. Se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 1 de junio de 1997, decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción segunda del artículo 42 se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Jueves 12 de enero de 2012. Decreto, por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Publicado el 6 de enero de 1997, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 44. El instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos en pesos o veces en salarios mínimos conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración.
las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Artículos 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Reformas al 12 de enero de 2012. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores. ¿A qué se refiere la fracción segunda del artículo 42? Se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos. El instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos en pesos o veces en salarios mínimos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.